lo ha hecho por cualquier motivo, por favor, es necesario que usted pueda efectuar su asignación. Caso contrario, pues no va a tener usted entonces ese registro correspondiente dentro de las acciones que realiza administrativamente Universidad Rural para garantizar su proceso de aprendizaje. Así que, por favor, suplico nuevamente que quienes no lo hayan hecho, quienes ya lo hicieron, pues excelente, felicitaciones compañeros. Eso implica entonces tener la certeza de que todo su proceso está en regla. Así que, por favor, quienes no lo hayan hecho, pedirles que podamos entonces efectuar la asignación correspondiente del curso. Para ello, entonces, recuerde usted que el código del curso es entonces FG 672. Por lo tanto, entonces, este es el que usted va a agregar en su boleta de asignación de cursos y lógicamente, pues los demás que usted está cursando. Ello, entonces, por favor, para que sus registros efectivamente se lleven a cabo. Estamos en la semana número 4 ya, compañeros, vamos avanzando y definitivamente, pues, esto nos va permitiendo entender entonces cuál es el proceso que lleva un proyecto. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Pues básicamente vamos a platicar, vamos a considerar los diferentes niveles de estudio que llevan proyecto. Y entonces, compañeros, es fundamental que de acuerdo a lo que habíamos entonces indicado, recuérdense usted que habíamos ya platicado qué es un proyecto, los tipos de proyecto, la clasificación de los proyectos, y luego habíamos platicado acerca del ciclo del proyecto, ciclo de vida. De acuerdo con ello, entonces, como siempre, vamos a hacer un esbozo general, un refuerzo de lo que hemos venido platicando para encontrarle la línea lógica a esta actividad educativa. Entonces, consideramos un proyecto, pensamos entonces en la idea de poder generar un proyecto. Recuérdense que a partir de eso nace entonces un proyecto, investigamos, establecimos un proyecto y luego sabemos que existen pues una acción del ser humano para satisfacer esa necesidad y entonces Apache índice que a eso se le va a llamar proyecto. Luego entonces usted determina los fondos con los que va a ejecutar su proyecto o va a hacer realidad su idea y eso se convierte en proyecto social o proyecto privado. Luego, entonces, dependiendo de la actividad que usted va a realizar, tenemos entonces proyectos de servicios, proyectos industriales, agropecuarios, etcétera, y todo ello entonces con la necesidad de poder entonces satisfacer la carencia. Sin embargo, entonces, la semana anterior platicábamos que no solamente basta saber hacia dónde quiero encaminar mi proyecto, sino es importante considerar qué necesito para tener la certeza de hacer o no hacer mi proyecto. De acuerdo con ello, entonces, estimados compañeros, platicábamos la semana pasada acerca de las etapas de preinversión, inversión y postoperación, o simplemente pues la actividad de cierre. Sin embargo, entonces, para que yo pueda tomar la decisión, y es que recuérdense, dijimos que todo proyecto nace con una idea, con algo que a mí se me ocurra para poder hacer. Sin embargo, entonces, esa ocurrencia que tengo va a ser realidad, sí, solo sí, lo acompaño de estudios, lo acompaño de documentos que van a garantizar que efectivamente entonces sí se puede ejecutar. Y entonces volvemos a mencionar lo siguiente, recuérdense que dijimos, si es un proyecto privado, se debe de garantizar que el inversor recupere su inversión. Y aunado a ello, entonces está el que pueda tener una ganancia, un rédito, le vamos a devolver algo a cambio. Sin embargo, si es un proyecto social en el que el inversor principal es el erario nacional, es el Estado a través de los recursos y fondos públicos, entonces la garantía va a ser la cantidad de personas a quien vamos a satisfacer esa necesidad. Y entonces este se va a medir de acuerdo a la cantidad de beneficiarios. El crédito privado se va a medir y se va a valorar en la medida que obtenga más réditos, más ganancias, mientras que el proyecto social va a ser medible a nivel de beneficiarios. Entonces, dijimos, bueno, ahí vamos a necesitar realizar estudios y lo platicábamos la semana anterior. En la etapa de preinversión, recuerden usted qué es preinvertir y hablábamos entonces, la preinversión nos va a llevar a saber qué hago antes de tomar la decisión de invertir, qué hago antes de poder solicitar
el financiamiento, el recurso. De acuerdo con eso, entonces, es importante que hagamos estudios. Recuérdese, y quiero pedirle favor, haga un poquito de memoria, cuáles eran los 3 estudios o niveles de estudios que realizamos para tomar la decisión de invertir, porque eso lo hacemos antes de invertir. Recuerden que son 3 niveles fundamentales para que podamos tener certeza de poder invertir. Estas etapas, entonces, que conforman el ciclo de vida de un proyecto, dijimos, es preinversión, inversión y postoperación, va a contemplar diversas actividades. Sin embargo, lo esencial va a ser acá la preinversión, y dentro de la preinversión vamos a tener los niveles de estudio de un proyecto, que es lo que vamos a recordar y a platicar el día de hoy. Sin embargo, repito, es importante que usted haga un poquito de memoria. Recuérdese cuáles son los 3 niveles de estudio que mencionamos. A mí ya les dije que son 3, ¿verdad? Entonces, recuerde. Muy bien. Entonces dijimos, puede ser un estudio a nivel de perfil. Excelente. A nivel de prefactibilidad y luego a nivel de factibilidad. Entonces estos niveles me van a dar la pauta para saber qué hacer, cómo hacerlo, y en base a eso entonces considerar la decisión de poder o no ejecutar, de poder o no invertir, ya sea que sea una inversión privada o ya sea que sea una inversión pública. Entonces, vea usted cómo es que venimos entonces avanzando y venimos entendiendo desde un proyecto, y luego cuál es la secuencia que hay que darle al proyecto para que entonces sea una realidad. En este caso, entonces, la actividad a desarrollar van a ser los estudios que sustenten la decisión. Con los estudios, pues yo tengo la decisión de poder postergar, de poder rechazar o simplemente de aprobar la realización del proyecto. Entonces, opciones que voy a tener fruto de la realización de los estudios en los diferentes niveles. Y entonces lo que vamos a platicar el día de hoy van a ser estos niveles que ya veníamos mencionando la semana pasada, y que hoy pues vamos a darle entonces un poquito de mayor explicación, y vamos a detenernos un poquito más y platicar acerca de ellos. Por lo tanto, entonces nuestro objetivo para la presente clase es establecer la importancia de los estudios necesarios para la puesta en marcha de los proyectos. ¿Por qué es importante realizar estos estudios? ¿Se recuerda? Platicamos. ¿Para qué hacemos estudios a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad? ¿Para qué lo trabajamos? Recuérdese. Porque simplemente me va a servir para que yo tome la decisión. ¿Y qué decisión, estimados y apreciados compañeros? La decisión de rechazar, de postergar o simplemente de ejecutar el proyecto. 3 acciones, y que una de las 3 me va a servir para mi proyecto. Y entonces repito, pues, ¿por qué es importante entonces los estudios? Porque simplemente me van a permitir rechazar, postergar o ejecutar. Rechazar definitivamente porque los estudios dan cuenta y razón de que no puedo hacer el proyecto porque no me da garantía de que si es privado yo recupere la inversión, o que si es público no hay muchos beneficiarios, o simplemente que es muy oneroso y que la relación costo-beneficio es muy elevada. Entonces, por eso es de que debemos de considerar estudios en todos los momentos, dependiendo de la envergadura que tenemos del proyecto, el tamaño del proyecto. Y entonces, de esa cuenta es que vamos a tener, repito, estudios a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad. Veamos entonces cada uno de ellos. Cuando hablamos de un estudio a nivel de perfil, estamos simplemente pues conociendo las ideas, priorizarlas. ¿Para qué? Para que mediante el análisis determinemos si es o no posible la inversión, si es o no posible la realización de este proyecto. A través del perfil, entonces, consideramos lo más importante, que es en este caso la inversión. Y entonces considerar, recuérdense, platicábamos la semana anterior, si tengo la idea
Y vuelvo al ejemplo coloquial para que entendamos esta parte. Hablábamos la semana pasada de producir pan. Entonces, a nivel de perfil, identifico cuántos son los que en realidad quieren comprar pan. O sea, que produzca pan y lo que menos compren es eso. Entonces, debo de considerar, y para eso entonces voy a elaborar un estudio que me permita considerar cuánta gente, cuántas personas, cuántas familias son consumidoras de este producto y que no tienen el medio satisfactor. Es decir, considerar que mi competencia no está produciendo esta cantidad que yo necesito para satisfacer esta necesidad en el grupo meta identificado. Entonces, por eso es importante que yo pueda considerar. Pero acá entonces son simplemente pues ideas generales. El perfil de un proyecto es un documento básico que nos proporciona información sobre qué área. Veamos pues, los posibles inversionistas, es decir, quienes en su momento tienen el interés de que puedan invertir en mi proyecto y con ello entonces saber que hay recursos disponibles. El monto de los recursos con que contará el proyecto, es decir, costos, es decir, entonces la cantidad de recursos que yo necesito, en este caso, pues recursos físicos, recurso humano, recurso financiero, y entonces tener acá, pues, un presupuesto. La posible localización del proyecto, es decir, dónde se va a hacer. Y es que recuérdese usted que no es lo mismo que yo tenga de repente una tienda, de repente pues ahí tenga la panadería, pero no hay acceso, pero no hay medios de comunicación. Entonces debo de considerar dónde va a ser la posible localización del proyecto, a efecto de que si es un proyecto privado, se garantice el acceso al consumidor, a la persona que está demandando el producto y por supuesto se pueda vender. Caso contrario, si yo no considero una adecuada localización, entonces no va a ser factible esta acción de proyecto. Por lo tanto, mis estimados compañeros, por ejemplo, una localización o una adecuada localización me va a llevar a entender si hay medios de comunicación, si hay abastecimiento de los servicios. Supóngase usted continúa con la panadería, muy bien. Si hay personas que vienen en vehículo, puedo atenderlas desde su vehículo o tengo un parqueo o cómo están dispuestos los productos en los estantes para que las personas vengan y puedan adquirir el producto. Entonces debo de considerar la localización del proyecto. Entonces, ¿cómo lo voy a ubicar? La posible demanda del proyecto, es decir, saber cuánto es lo que necesitan, saber en qué cantidades voy a brindar entonces este pan, siguiendo con el proyecto que tenemos, ¿verdad? Con la idea que tenemos, con el ejemplo. Entonces, ¿cuánto pan necesitan consumir? Ya tengo demanda y debo identificar entonces cuánto es lo que ahí voy a producir. ¿Por qué? Porque entonces, con la posible demanda, sabré entonces cuánto es lo que ellos están necesitando. Un estudio a nivel de perfil, pues básicamente nos va a proporcionar entonces los requerimientos de inversión. ¿Qué es un requerimiento de inversión? La cantidad de dinero o recursos que yo necesito para hacer realidad esa idea. Y entonces acá, dentro de los requerimientos de inversión, considerar también si es una inversión propia, si el financiamiento es propio o es de terceros. Si es una inversión de terceros, recuerden ustedes, porque entonces yo necesité un crédito. Y si necesité ese crédito, ¿quién me lo va a proporcionar? ¿Bajo qué condiciones? ¿En cuánto tiempo? Por eso es importante el estudio a nivel de perfil y de hecho todos los niveles, pero va a depender entonces de la envergadura. Si yo puedo hacer pues, un estudio a nivel de perfil acá y yo sé que con construir y poner en marcha mi panadería, pues no necesito más que simplemente pues el recurso para la compra de harina, compra de maquinaria o compra en este caso pues de la tecnología que me va a servir o herramienta para poder entonces llevar a cabo esta acción. Y no necesito pues mayor estudio, pero si por ejemplo voy a construir un edificio, voy a
construir una carretera, por ejemplo. Entonces, todo ello necesita los requerimientos. Ya sea lo fácil o difícil que es llevar a la práctica la actividad. Considerar entonces los diferentes momentos que voy a tener en cuenta para hacer que esto sea realidad. Y entonces es importante que dentro de los estudios a nivel de perfil considere cuáles son la serie de pasos a seguir para tener un orden. La posible organización del proyecto. Y cuando hablo de la posible organización, es decir, ¿cómo voy a disponer los puestos de trabajo? ¿Qué tipo de organización voy a tener? Y es que recuerde usted acá que también es importante considerar si es una inversión privada, se convierte en una empresa. Y para ello, mis estimados y apreciables compañeros de la carrera de auditoría, muy bien saben entonces cuál es el proceso para inscribir un comerciante, porque se va a dedicar a actividad mercantil. Entonces, es importante considerar la organización. ¿Cómo va a estar el personal o simplemente pues la organización como tal para que esto sea realidad? La realización del perfil por parte de la identificación de la idea más relevante seleccionada y a partir de esa idea de realización entonces del perfil se busca detectar la posible viabilidad de realizar o no el proyecto. Pero cuando hablamos de un estudio a nivel de perfil, simplemente pues son estudios somenos, son estudios generales, no necesitamos ahondar mucho, pero repito, son para proyectos aquellos que efectivamente pues no requieren de mayor información, de mayor análisis. Sin embargo, si es necesario, pues entonces vamos pasando a los diferentes niveles. El estudio a nivel de perfil es un documento que nos sirve para tomar decisiones acerca de las posibilidades de inversión. ¿Y cuáles son esas posibilidades de inversión? Simplemente pues el que yo pueda tener acceso al recurso, al financiamiento y ejecutar el proyecto. Ahora bien, esas posibilidades entonces de hacer o no el proyecto son las decisiones que vamos a tomar dependiendo de la certeza que yo pueda encontrar en la realización de los estudios. En caso de que el resultado del perfil se considere adverso, pues simplemente, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda entonces desechar la idea evaluada. ¿Cuándo voy a desechar? Simplemente entonces cuando en algún momento sé que la idea que consideré en base ya a los estudios no es factible realizarlo. O simplemente, por ejemplo, siguiendo con mi análisis de la panadería que quiero instalar, que el costo de venta, por ejemplo, de un pan individual es de un quetzal, por ejemplo. Y si de repente, pues el costo de producción de este es de un quetzal y 5 centavos, imagínense, no es viable. Entonces tengo que desechar la idea evaluada. Emprender la realización de otra nueva idea, si es que entonces hay una situación adversa. Como no se puede hacer, como no se puede llevar a la práctica, entonces lo ideal es que pueda iniciar una nueva idea. En caso de que el resultado del perfil se considere favorable, es decir, entonces que yo ya detecté, sigo con mi idea y sí vi que hay personas que quieren comprar ese producto, en este caso estamos hablando del pan. Entonces es un estudio que me consideró algo favorable. Entonces, se recomienda la realización del estudio de prefactibilidad de la idea correspondiente, ya pasar entonces a un siguiente nivel. Sin embargo, repito, si el proyecto es pequeño y no necesitamos ahondar más y solamente con eso tenemos la certeza que va a funcionar, pues simplemente hasta aquí y dejaríamos el estudio. Pero si efectivamente tenemos algunas dudas, tenemos de repente inquietudes, entonces la idea es llevar el estudio al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel estamos hablando de la prefactibilidad. Sin embargo, repito, pues acá en el estudio a nivel de perfil toma en consideración pues la experiencia de repente. Supóngase usted que usted va a iniciar con este proyecto que dijimos muy bien, la instalación de una panadería. Pero entonces tiene un familiar por ahí lejano, un amigo, alguien que se dedica también a esta actividad. En un estudio a nivel de perfil, pues sí, solamente vamos en una entrevista, le preguntamos algunas situaciones relacionadas con el proyecto, cuáles serían algunas recomendaciones que nos podrían dar para ejecutar el proyecto.
y con ello tener entonces certeza. Sin embargo, pues nos dio algo favorable, pero usted quiere tener la certeza de que el proyecto se pueda realizar, entonces hagamos un estudio a nivel de prefactibilidad. El estudio de perfil entonces simplemente pues se realiza en este proceso la preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución. ¿Por qué se preparan las posibles alternativas? Si por ejemplo usted tenía como opción a la panadería en un lugar X, pero entonces posiblemente se pueda trasladar a otro lugar y que ahí pueda garantizar de mejor manera la actividad mercantil. Entonces hay que analizar las alternativas de solución y es que no debemos de tener una sola idea. Hay varias ideas para solventar esa necesidad y entonces bajo ese apartado es importante entonces que consideremos los medios y los recursos que tenemos para solventar la necesidad identificada. ¿Dónde encuentro información para que yo pueda sustentar el perfil? O en cualquiera de los niveles. Vamos a obtenerlo principalmente de fuentes de origen secundario en el caso de los estudios a nivel de perfil. ¿Cuáles son estos estudios secundarios? Pues básicamente algunos informes que puedan tener por ahí, algunas recomendaciones referente a cómo está el comportamiento del mercado. Y entonces tenemos estudio a nivel de perfil. El estudio a nivel de perfil simplemente pues es el más sencillo y entonces por eso se le considera como estudio a nivel de perfil, estudio de gran visión o identificación de la idea. Este se elabora a partir de la información ya existente, de juicio común. Simplemente, por ejemplo, pues, ¿cuál es el juicio común? Yo veo que hay mucha gente y consume pan, pues de plano, mi proyecto tiene que ser una panadería porque sí se consume el pan. No necesito acá mayor análisis. Contar también con lo que es la experiencia. Es importante que consideremos la experiencia de quienes efectivamente están en este proceso. Y en términos monetarios simplemente pues se hacen cálculos generales que permitan establecer entonces cuánto es el monto en recursos que necesitamos. ¿Para qué? Para considerar entonces dónde voy a obtener ese recurso, dónde voy a obtener ese dinero. Es importante, entonces, estimados y apreciables compañeros, que en el estudio a nivel de perfil, pues yo pueda considerar que es importante que yo pueda tener costos e ingresos. Por supuesto, sin entrar en una investigación así tan profunda, ¿verdad? Por ejemplo, saber cuánto es lo que necesito para comprar en harina, dónde encuentro ese recurso, quién me lo puede brindar. Entonces, son acciones que van a ser llevadas a cabo a nivel de perfil. Entonces, el perfil, vamos a tener estudios que me van a permitir describir el proyecto, que me van a considerar la parte socioeconómica, es decir, cuántos recursos necesito, cuánto tengo para que pueda llevar a cabo esta actividad y cuál es su estructura organizacional. Es importante también que a nivel de perfil podamos considerar el estudio de mercado, el estudio financiero, que ya dijimos, bueno, determinar costos e ingresos y de acuerdo con ello, entonces, considerar si efectivamente vamos a tener o no una devolución, vamos a tener o no un rédito de esta acción. De acuerdo con ello, entonces, el estudio a nivel de perfil comprende lo siguiente: descartar las alternativas no factibles, es decir, aquellas que no puedan ser llevadas a cabo, aquellas que efectivamente deben ser rechazadas. Va a permitirnos seleccionar alternativas posiblemente factibles y avanzar a la siguiente etapa. Entonces, recuérdese, el estudio de perfil me va a permitir tomar una de las tres decisiones: rechazar, postergar o ejecutar. Acá entonces voy a tener esa oportunidad. Porque entonces, si yo ya consideré que a nivel de perfil sí se puede hacer el proyecto, pero tengo por ahí algunas limitaciones, tengo por ahí ciertas dudas, ciertas inquietudes, avanzo al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? A nivel de prefactibilidad. Y entonces ya con ello ir determinando entonces que efectivamente el proyecto sí se puede llevar a cabo, solamente entonces que necesitamos ir teniendo certeza de lo que vamos a hacer. Entonces por eso
son las posibles alternativas. Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor entre las que ya estudiamos y las que ya consideramos. Y por lo tanto, entonces, esta es la que pasa al proceso de inversión, a la fase de inversión, porque entonces ya estamos seguros que se tiene que hacer. Entonces, repito, pues 3 acciones que vamos a considerar con un estudio de perfil: rechazar, postergar y aprobar. Si aprobamos, ejecutamos. Entonces, si tenemos información que nos da lugar a que efectivamente el proyecto no se puede llevar a cabo, simplemente rechazamos. Si obtuvimos cierta información que nos permite considerar que sí podemos hacer el proyecto, pero que necesitamos entender un poquito más cómo es el comportamiento de la demanda, entonces voy y avanzo al siguiente nivel. Y entonces es posible o de cierta manera factible, pero necesitamos tener más certeza y entonces avanzamos al estudio a nivel de prefactibilidad. Entonces ahí estamos postergando, porque simplemente no estamos rechazando, no estamos diciendo que no se puede hacer, pero sí estamos considerando tomar la decisión sobre mejores bases y entonces se hace el siguiente estudio. Si por el contrario, en lugar de rechazar, encontramos que el proyecto sí se puede ejecutar, entonces pasamos y simplemente aprobamos. Y si se aprueba, simplemente se empieza a ejecutar el proyecto. Por lo tanto, entonces, el estudio a nivel de perfil comprende esperar o postergar, rechazar, esperar o postergar. ¿Recuerdas? Entonces, rechazar cuando efectivamente no tenemos ni una certeza. Esperar o postergar cuando efectivamente pues hay ciertas posibilidades de que se pueda ejecutar, pero que necesitamos tener más certeza al momento de ejecutar. Y entonces avanzamos al estudio de prefactibilidad. ¿Qué es prefactibilidad? Entonces, básicamente se denomina a este estudio también como anteproyecto. Entonces, cuando vamos a gestionar un proyecto y nos dicen, mire, nosotros necesitamos pues el estudio o el anteproyecto. Nos están requiriendo que debemos de elaborar el estudio a nivel de prefactibilidad, ya no a nivel de perfil. El perfil es, pues, es la parte más baja, la parte más sencilla, es un esbozo general. ¿Qué implica el estudio a nivel de prefactibilidad o anteproyecto? Este estudio profundiza el examen de fuentes secundarias y primarias. Ahí yo ya puedo ir y preguntar al grupo meta. Pues allá en mi estudio de perfil simplemente consideré cuántos son los que viven, cuántos consumen pan y ya. Mientras que en el estudio de mercado a nivel de anteproyecto, yo puedo entonces ir a las fuentes primarias, en este caso a las personas. Mire, usted consume pan, si no, cuántas veces compra pan, cuánto invierte para el pan, tiene usted la capacidad de comprar pan, entonces ya voy e investigo un poquito más detallado. Esto también permite detallar la tecnología que se empleará. Entonces considerar muy bien con qué maquinaria, en el caso del pan, pues vemos y decimos muy bien, vamos a tener, por ejemplo, el amasado del pan de manera tradicional, en donde se está preparando la masa, o podemos tener batidoras eléctricas. Entonces vea usted la diferencia que existe. Acá ya consideramos entonces la tecnología a utilizar. Vamos a utilizar un horno tradicional, un horno convencional o un horno industrial. Ya estamos detallando la tecnología. Determinamos costos totales y rentabilidad del proyecto. Muy bien. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a obtener de ingreso? Y entonces medir la rentabilidad. Ya un poquito más adelante vamos a ver cómo se hace eso, pero por ejemplo, estamos hablando acá de la tasa interna de retorno, del valor actual neto, del análisis de sensibilidad. ¿Cómo es entonces que el proyecto efectivamente sí me va a garantizar que me va a devolver una ganancia? Entonces voy a necesitar un estudio económico. En este caso, entonces, el estudio financiero, me va a devolver el porcentaje de ganancia que pueda obtener, me va a devolver la cantidad de bienes que necesito vender para recuperar esa inversión. Y acá voy a incluir mi punto de equilibrio. Entonces, debo de considerar la parte económica. Y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. Normalmente, cuando es
un proyecto privado, necesitamos darle más certeza para que podamos obtener financiamiento. Y entonces acá, a nivel de perfil, presentamos las ideas generales. A nivel de prefactibilidad, es entonces donde ya determinamos con un poquito de más detenimiento las bondades de cada proyecto. El estudio de prefactibilidad comprende el análisis técnico-económico de las alternativas de inversión que dan solución al problema planteado. Ahora, ¿por qué análisis técnico? ¿Se puede hacer? ¿Es viable su realización? La parte económica, ¿tengo el recurso? ¿Quién me va a dar el recurso? Si es un tercero, ¿bajo qué condiciones? Entonces, por eso comprende un análisis técnico-económico. Técnico porque sí es viable hacer y se puede llevar a cabo de acuerdo a los procesos que se establecieron. Mientras que la parte económica, considerar la fuente de financiamiento, considerar el costo, ya sea costos totales, costos unitarios, considerar también acá dentro de los costos la cantidad de erogación que yo voy a tener para el pago, por ejemplo, de salarios. Entonces, todo es importante considerarlo a efecto de tomar la decisión sobre una base económica que me permita entonces verificar si es o no factible y si el proyecto me va o no me va a devolver algún rédito. Los objetivos de la prefactibilidad se cumplirán a través de la preparación y evaluación de proyectos que permitan reducir los márgenes de certidumbre. Es decir, no vamos a hacer las cosas de manera experimental, sino lo vamos a hacer porque ya tenemos certeza de que sí se puede llevar a cabo. Y entonces eliminamos o al menos minimizamos la incertidumbre. Eso de saber no saber qué hacer o si hacerlo o no hacerlo y estamos con esa inquietud. No, es importante que esta incertidumbre pues tienda a desaparecer o al menos pues ser una parte mínima. Luego entonces, a través de ello, considerar indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada que apoyan la toma de decisiones de la inversión. En este caso, ¿qué indicadores? Repito, el BAN, el valor actual neto, la TIR, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación, el análisis de sensibilidad. Entonces, todo ello es importante que hagamos estos estudios, estos cálculos, estos análisis para que apoyen la decisión de o no hacer el proyecto. Luego, entonces, mis estimados y apreciables compañeros, si yo hice ya mi estudio a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad, pero todavía tengo ahí ciertas inquietudes, entonces puedo pasar al siguiente nivel. Sin embargo, entonces, como no hemos manifestado, los estudios de acuerdo a nivel van a ser más onerosos, porque requiere más análisis. En el estudio de perfil ya dije muy bien, sé que hay personas para consumir pan. En el estudio a nivel de prefactibilidad fui, les pregunté y dije cuánto pan consumía, ya tengo un dato más concreto. En el estudio de factibilidad, en el análisis de mercado, tengo que considerar muy bien esa demanda. ¿Qué tipo de demanda hay? ¿Existe o no existe demanda satisfecha? Porque puede haber demanda, pero posiblemente esté satisfecha. Entonces, considerar la demanda insatisfecha. ¿Y cuál es esa demanda insatisfecha? Aquella que definitivamente no se ha podido solventar. Entonces, considerar acá, por ejemplo, hay 80 familias. De esas 80 familias, ¿cuántos consumen pan? De esos que consumen pan, ¿qué tipo de pan? Y de esos me voy a enfocar, por ejemplo, a un grupo, por ejemplo, juvenil. Muy bien, van a consumir entonces pan sin levadura, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿cuánto de ese pan está produciendo la competencia? Si de las 80 familias yo encontré que hay 10 exclusivamente que quieren ese tipo de pan, pero la competencia está produciendo, entonces, quiero saber cuánto es. Y entonces de 10 familias, que es la demanda, tengo ahora entonces que mi competencia está produciendo, se me ocurre, para 7 familias. ¿Cuánto es la demanda insatisfecha? Entonces la demanda insatisfecha son 3 familias. Imagínense, no puedo pensar en producir pan para las 10 familias, cuando en realidad quienes están necesitados solamente son 3 familias. Entonces vea usted la necesidad de poder llevar los estudios en los diferentes niveles para que entonces yo pueda considerar la toma de decisiones. Luego entonces, si ya consideré que no puedo tomar la decisión solamente con los estudios a nivel de
perfil o prefactibilidad, entonces avanzo al siguiente nivel, que es el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa preoperativa. O sea, pertenece a la etapa de preoperación. Se recuerda que habíamos platicado de ello. Preinversión. Y entonces implica tener certeza de poder invertir. O simplemente, pues, de formulación del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión. Apoyándose en él, se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. Dije, estudio a nivel de perfil. Podemos tomar una de las tres decisiones: rechazar, postergar o ejecutar o invertir. En el estudio de prefactibilidad sucede lo mismo. Puedo rechazar, puedo postergar y puedo aprobar y ejecutar el proyecto. ¿Por qué me permite postergar? Porque si quedó algo que yo necesito con mayor detenimiento, con mayor análisis, entonces paso al siguiente nivel, que es la factibilidad. Y entonces ya con la factibilidad, ahí se tener la certeza. O simplemente entonces dos posibles soluciones. Una, rechazar, y la otra, ejecutar o aprobar. Aquí ya no podemos postergar, porque simplemente estamos llegando al último nivel, al nivel de mayor concreción analítica. Y entonces, con mayor detenimiento, vamos a estudiar entonces cada uno de los apartados de cada uno de los estudios. ¿Qué nos permite un estudio de factibilidad? Determinar plena y inequívocamente si el proyecto es o no el que se necesita. Y de acuerdo con ello, entonces tenemos que considerar el mercado, qué tamaño es el proyecto, dónde se va a ubicar, cómo se van a considerar las instalaciones, qué tipo de tecnología. Acá ya necesitamos mayor detenimiento. Y por ejemplo, si estamos hablando de estudio de mercado, ya dijimos, muy bien, hicimos un análisis de que de 10 familias, 7 están siendo insatisfechas y 3 no. Ahora, todavía yendo más analítica la situación. Entonces, de esas 3 familias, ¿tienen la capacidad adquisitiva? ¿Con qué frecuencia consumen este pan? Entonces, vean, detalles que van a permitirme que yo pueda tomar la decisión de producir o no producir. Entonces identifico el nicho comercial, otro grupo a quien pueda servirle, y entonces también identificar capacidad adquisitiva, el consumo, porque recuerden, podríamos tener el consumo real y el consumo aparente. ¿Cuál es el consumo aparente? Simplemente aquel que a usted pues le pareció, bueno, 10 familias comiendo 2 panes cada uno, pues tengo tanto. Pero ¿cuál es en realidad la parte real? La parte objetiva. Entonces, el estudio de factibilidad me va a permitir considerar todo eso para que entonces sí efectivamente conozca mi mercado. O recuérdense, el asunto es de que entre más analítico, más detallados son los estudios, son más onerosos. Por eso entonces va a depender del proyecto que yo quiera ejecutar. Y si tengo el recurso necesario para poder entonces considerar los estudios en diferentes niveles. Este estudio también va a permitir considerar el diseño del modelo administrativo para cada etapa del proyecto. Recuerden usted que acá dijimos, es importante considerar qué tipo de organización voy a tener. Funcional, línea funcional, staff, departamentalizado, etcétera. Luego considerar también los puestos de trabajo y entonces el modelo administrativo a seguir. ¿Cuáles son estas etapas? Luego entonces estimar el nivel de las inversiones necesarias y su cronología. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones necesitamos invertir pues de manera cronológica o secuencial, mientras que en otras necesitamos tener el recurso disponible inmediatamente. Entonces, por eso es importante que a nivel de factibilidad consideremos si tenemos esa capacidad de inversión. Luego, entonces, considerar también cuáles son los costos de invertir y los posibles ingresos. Y entonces, acá, repito, considerar
el punto de equilibrio. ¿Cuánto necesito vender para recuperar la inversión y en cuánto tiempo? Identificar también las fuentes de financiamiento o financiación. En este caso, entonces, si puede ser un banco, puede ser una cooperativa, puede ser una persona particular, puede ser el mismo propietario, etcétera. Entonces, por eso es importante considerar el estudio de factibilidad. También considerar acá los términos de contratación y pliegos de licitación para obras, en este caso civiles. Aquí tendrían que ver entonces mis estimados y apreciables compañeros de ingeniería civil. ¿En qué condiciones? Recuérdense que para eso hay estimaciones. Mis compañeros auditores también me van a mentir que en este caso tenemos que considerar también si son obras públicas, pues las estimaciones que se puedan considerar para determinar la ejecución presupuestaria de la entidad financiante, que en este caso pues es una entidad gubernamental. Entonces todo eso es importante considerarlo. Sometimiento de proyectos si es necesario a las respectivas autoridades de planeación y ambientales. En este caso es importante, recuérdese usted, lo establece la ley de protección al medio ambiente, entonces indica entonces el decreto 6886 que sí debemos de contar con estudios de impacto ambiental. Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y ambiental que permitan llegar a argumentos para la decisión de realización del proyecto. ¿Qué implica esto? Que con el estudio de factibilidad voy a tener entonces la certeza que efectivamente sí se puede llevar a cabo el proyecto. Voy a tener la certeza que sí efectivamente el proyecto va a ser rentable, va a ser entonces el que va a satisfacer la necesidad de la población. Por lo tanto, acá solamente hay dos decisiones, simplemente abandonar o rechazar el proyecto o ejecutarlo. Esas serían las dos decisiones que vamos a considerar en el estudio de factibilidad. También verifica la existencia de un potencial mercado, en este caso de una demanda insatisfecha, como ya lo habíamos mencionado. Si existe viabilidad técnica o disponibilidad de recursos para poder ejecutar el proyecto, si hay o no ventajas desde el punto de vista financiero, es decir, el rédito que ya habíamos platicado o simplemente el beneficio-costo. Si eso es posible, entonces pasamos a la inversión, porque ya tomamos la decisión, ya sabemos que efectivamente sí se puede recuperar la inversión y entonces en la inversión simplemente es invertir, es poder tener el recurso para hacer realidad la idea que usted pensó, para llevarla a cabo y simplemente producir para satisfacer la necesidad de la población. Por lo tanto, entonces, la inversión va a representar la cantidad de dinero o recursos necesarios para que sea realidad el proyecto, para que la idea se convierta en objetiva. Continuando con lo que platicábamos la semana pasada en el dominó, pues simplemente comentarles, el dominó pues simplemente es un modelo de causalidad, es decir, va a analizar causas y efectos, y ya en su momento vamos a entrar a la parte práctica, analizar entonces cómo una causa pues genera entonces efectos. Por lo tanto, según Henrich, el efecto dominó, él lo estudió y dice que él lo estudió pues en accidentes y él decía el 88% de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. Significa entonces que son provocados, es decir, tienen una causa y entonces la relación de causalidad nos va a llevar a entender que existe efectivamente una causa que origina cambios o transformaciones. Por lo tanto, el modelo de causalidad entonces busca que efectivamente se consideren las condiciones en las que se realiza el evento, en este caso entonces, considerar causas, problema y efecto. Si usted le duele el estómago es porque hay algo que lo provocó y entonces vamos a tener que estudiar la causa. Por lo tanto, entonces, Henrich establece 5 fichas metafóricas para el estudio de las causas, estudio del efecto, los aspectos ambientales, los fallos en la persona, qué está sucediendo para que se esté provocando ese problema, cuál es la condición que está generando ese problema, cómo se genera un accidente bajo esta situación de alguna afección al ser humano y cuál es el daño que se provoca, es decir, el efecto. Entonces, 5 momentos en que Henrich determinó entonces el dominó, es decir, cómo se provoca el efecto a través entonces de una causa. Mis estimados compañeros, entonces, agradezco mucho su atención. Quiero pedirles de favor que con lo que hemos platicado entonces
usted proceda a darle respuesta a estas interrogantes y, por supuesto, entonces, seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente les recuerdo a quienes no lo hayan hecho, por favor, su asignación correspondiente. Éxitos a cada uno y nos estamos saludando en nuestra siguiente clase.